Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a hablar de lo que es la planificación de la osteotomía tibial proximal aditiva. Vamos a tocar algunos puntos importantes. Vamos a iniciar con la planimetría, el cual hay que tomar en cuenta lo que es la carga de peso a nivel de la rodilla para hacer una osteotomía, denominada punto de Fujisawa. Esta se va a realizar teniendo un escanograma de miembros inferiores, ¿sí? Hallando el punto que va a estar localizado en el 62% de la rodilla, que es el ancho de la meseta tibial. Esta vamos a tomar como referencia y vamos a partir una línea que va del punto de Fujisawa hacia el centro de la cabeza femoral y otra que va del mismo punto hacia el centro del tobillo, como pueden ver en la imagen. Vamos a maximizar la imagen para poder seguir continuando con la explicación. Tenemos la línea de la osteotomía, vamos a trazar la osteotomía que vamos a realizar en la tibia y esta vamos a trasladar, ¿sí?, a la línea que va del punto de Fujisawa hacia el centro del tobillo. Como ve, forma un ángulo, el ángulo A, que esta se va a medir en milímetros y esa va a ser la altura de la osteotomía, o sea, la apertura de la osteotomía que tenemos que realizar. Otro punto a tomar en cuenta es el slop tibial. En este caso vamos a referirnos solamente a los métodos para poder medirla. Uno de los métodos más utilizados es el de Brasier, que toma como punto de referencia la cortical posterior de la tibia, como pueden ver en el esquema. Tenemos también el eje diaficiario como punto de referencia y otro que es la cortical anterior, e incluso se puede tomar la diáfisis del peroné. También se puede medir el slop con una resonancia magnética. Esta tenemos que elegir la imagen central sagital, donde podamos identificar la inserción tibial del ligamento cruzado posterior, la eminencia intercondilia y la cortical anterior y posterior de forma cóncava, como pueden ver en la imagen. A partir de esta, vamos a realizar un círculo que van a tocar las dos corticales anterior y posterior y la superficie articular. Otro círculo distal, ¿sí?, que van a tocar las dos corticales anterior y posterior, y a partir del centro de cada círculo vamos a trazar una línea longitudinal, que esa va a ser nuestro eje diaficiario. Vamos a hacer una línea perpendicular a esta, como pueden ver en la imagen. Teniendo esto, vamos a trasladar en un corte sagital a nivel de la meseta medial, ¿sí?, y la meseta lateral, y es donde vamos a medir el slop. Algunos autores hacen una media de las dos, que más o menos es del 4.8 en ángulo C, y otros autores utilizan solamente el slop tibial medido de la meseta medial. Eso en cuanto a la preferencia del cirujano. En cuanto es el tipo de placa, otro punto a tomar en cuenta, tenemos el sistema PUDU, placa PUDU y la osteosíntesis con placa y tornillo. En un artículo publicado en Elsevier, vemos que se analizó, ¿sí?, lo que es los dos sistemas, y ellos dicen que la placa PUDU es una placa de posición, es decir, una placa espaciadora, es un implante pequeño de bajo perfil, es menos rígida con posibilidad de falla de fijación y tiene una alta tasa de pérdida de corrección. Y esta usualmente provoca una disminución del slop tibial. En cambio, la osteosíntesis con placa y tornillo se va a basar en el concepto de placa de compresión de bloqueo, que va a ofrecer una fijación rígida, mayor fijación en la base proximal, porque vamos a tener 3 tornillos para poder mantener la apertura de la osteotomía. Entonces, esto no nos va a permitir pérdida de la corrección. En este estudio, además, se hizo una reconstrucción en 3D de la tibia proximal, además de los implantes, con la osteotomía, y se simuló una carga y micromovimientos para ver la resistencia de cada una. Entonces, lo que pudieron concluir es que a nivel del orificio distal de la placa PUDU existe mayor movimiento. La coloración amarilla es lo que señala, que más o menos se movió más de 5 micras, ¿sí? En cambio, la osteosíntesis con placa y tornillo, también se puede encontrar movilidad, pero a nivel de los tornillos proximales de la osteotomía, pero no influye así en la placa.
también tenemos otra publicación en la cual indica que si vamos a utilizar una placa con tornillos, podemos usar el tornillo distal, el primer tornillo distal a la osteotomía. Podemos hacer la técnica de tirafondo, es decir, un tornillo de tracción, el cual nos puede servir como bisagra para mantener la altura de la corrección de la osteotomía. En cuanto al injerto, encontramos una publicación el cual compararon un grupo en el cual se utilizó injerto de hueso y otro que no. En esta imagen pueden ver el grupo en el cual se hizo controles al mes, a los 3 meses, a los 6 y a los 12 meses, en el cual se vio una rápida consolidación de la osteotomía. En cambio, las que no se utilizó el injerto, no hubo mucha diferencia, un poco en el tiempo nada más, y además vieron que la apertura se iba cesando de lateral a medial, como pone la imagen, igual, del primer mes, tercero, sexto y 12º mes. Lo que ellos recomiendan es que si se va a hacer una corrección mayor a 12.5, sí se puede utilizar un injerto de hueso, y de preferencia el cirujano, si desea utilizarlo, si es menor de 10, sí o no, también funciona. Hay muchos cirujanos que lo utilizan y otros no, depende del protocolo que utilicen. Y bueno, tenemos también para hablar un poco del slot tibial. En este artículo, se encontrado en la revista de cirugía del arte de huesos y articulación, se encontró los efectos que causa la osteotomía proximal sobre la disminución del slot tibial. Causa 3 efectos principales. El primer efecto principal, en la osteotomía, es la traslación de la tibia hacia posterior. Esto va a implicar un desplazamiento anterior hacia el área anterior y contacto tibiofemoral. Como pueden ver, la superficie de carga cambia. Y como tercer efecto importante, puede llegar a reducir la extensión de la rodilla si es que se disminuye el slot tibial. Y esto nos puede llevar a una consecuencia de una ruptura del ligamento cruzado anterior. En cuanto a la osteotomía, hay que tomar en cuenta que a veces esto es cirujano dependiente. Podemos ver que puede haber un error en la medición de la apertura. Como pueden ver en la imagen, tenemos una placa de Steno Puro con las guías de medición. Y lo que tenemos que entender es que si hacemos un corte axial a nivel de la tibia proximal, con referencia a la cortical posterior, vamos a ver que la cara anteromedial tiene un ángulo de 45 grados y la lateral 90 grados con respecto a la cortical posterior. Esto hace de que cuando realizamos la osteotomía podamos disminuir el slot tibial. Entonces, lo que se sugiere es que cuando usemos las cuñas graduadas para medir la corrección que vamos a hacer, es trasladarlas al ángulo posterior medial, es decir, lo más posterior posible, como pueden ver en la imagen, y medir la altura de la osteotomía planificada. Porque si nos guiamos con la cuña graduada anterior, podemos distorsionar la apertura y hacer que disminuir en este caso el slot tibial. Y por último, se recomienda en este artículo, ¿sí? Se dice que hay que evitar que la corrección exceda los 12.5 milímetros, pues como consecuencia vamos a tener una patela baja, aumento de presión en la articulación patelofemoral y como consecuencia una ruptura del ligamento cruzado anterior. Eso como una revisión rápida y bueno, corta de lo que es la osteotomía, ¿no?